Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia en un año. Hoy, en día número 21, estamos a 21 de enero y vamos a comenzar leyendo el libro de Mateo. Nos corresponde hoy día versículos del 5 al 7. Tenemos nuestra lectura de este día. Y pues bueno, vamos a entonces comenzar. Aquí vemos a Jesús que dice que estaba viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo. Me interesó mucho que dice que viendo a la multitud subió al monte. Cuando él miró a la gente, es como que esas personas que le venían siguiendo, que leímos en el versículo anterior del capítulo 4, que le siguió mucha gente, dice, de Galilea y de varias ciudades más, ahora las ve y ve una necesidad y ve a la vez una oportunidad que no desaprovechó. ¿Qué me enseña a mí? Que si Cristo el Señor, cuando vio ahí a la gente, dijo, pues ahora es cuando, cuánto más yo también como ser humano, con todas mis limitaciones, tengo que aprovechar las oportunidades que se me presentan cuando tengo a alguien para hablarles. Número uno, obvio, de este evangelio glorioso, pero también muchas veces les quieres hablar de algún tema específico. Les quieres hablar de tu negocio, probablemente, ¿no? Les quieres hablar de soluciones para ciertas cosas. En fin, pues cuando veas ese momento, aprovéchalo y empieza a hablar. No te detengas. Dios muchas veces te pone las situaciones, como dicen, en bandeja de oro. Y aquí empieza, bueno, lo que más se conoce dentro del mundo cristiano, que es conocido como el Sermón del Monte, o bien también las bienaventuranzas. Y estas bienaventuranzas son bendiciones que Dios dice, ¿no? Y empieza hablando de que son bienaventurados o bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona que es pobre en espíritu es como humilde, sencilla. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Recordemos que estaba hablando dentro de un periodo de tiempo en la humanidad donde ellos, como judíos, estaban siendo oprimidos. Y muchas veces pues eso los llevaba a sufrir, a llorar, pero en vez de verlo como, ay, pobrecito de mí, era como que, bueno, eres bendecido porque vas a recibir consolación. Y así puedes ir leyendo estos puntos, estos versículos uno por uno, y te vas a dar cuenta qué cosa Dios nos está enseñando que son diferentes a lo que muchas veces nosotros consideramos bendiciones. Bendición muchas veces lo consideramos cuando todo está a mi favor, cuando tengo buena salud, cuando todos me tratan bien, cuando tengo felicidad. Más sin embargo, aquí vemos ahora lo que Dios llama una bendición. Y termina esa parte de lo que se conoce el sermón del monte, las bienaventuranzas, perdón, como en el versículo 12 diciendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué? Porque esa bienaventuranza era cuando te vituperen y te persiguen diciendo toda clase de mal contra ti, pero recuerda, mintiendo, si están diciendo cosas que no son verdad, eres bendecido, porque así también persiguieron a los que fueron antes de nosotros. No somos los únicos, no es como que a mí es la única persona que esto me pasa, porque tendemos a caer en ese error. Y bien, de ahí se sigue hablando nuestro Señor Jesucristo sobre lo que es la comparación que nos hace al decir que vosotros sois la sal de la tierra. Imagínate un guiso, por muy rico, buenas especias, buena carne, todo lo que tú le quieras echar, pero no le pongas sal. Va a estar desabrido. No se van a desarrollar los sabores, no se van a sentir, no lo va a poder disfrutar tu paladar. Se va a echar a perder bien rápido porque la sal preserva, es un preservante. Y en esos tiempos que no había refrigeración era súper importante. Entonces nosotros preservamos, cuidamos que el mundo no se eche a perder y le damos ese mejor sabor al mundo, por así decirlo, que se pueda disfrutar todavía lo que es bueno, la bondad de Dios. Y después nos compara también, vosotros sois la luz del mundo, dice el versículo 14, refiriéndose a que le damos a este mundo claridad. Y dice en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esa luz la entiendo como eso bueno que yo puedo hacer, buenas obras, no lo que
bueno que pienso, ni lo bueno que siento, sino buenas obras, lo que obro, lo que hago. Esas cosas buenas que yo haga, esas son las que le van a dejar saber al mundo que vive en tinieblas, pura maldad, que existe un Dios, que yo debo de ser ese reflejo de Dios, que Él es luz. Entonces, si sus obras están en mí, las obras que Él quiere que haga siempre van a ser buenas, entonces el mundo va a poder ver en esta oscuridad del mundo a ese Dios reflejando su luz en mí, como vemos en la noche la luz de la luna, que no es propia, sino que está reflejando la luz del sol. Una cosa así lo podríamos entender, ¿no? Y después entramos en el versículo 17 donde habla Jesús y la ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Qué increíble que el Señor lo dice específicamente inmediatamente después de haber hablado de las obras, porque mucha gente puede caer en la tendencia de pensar de que, bueno, es que ya somos salvos por gracia, ya no importa lo que tú hagas, Dios solamente ve tu corazón y solamente tus sentimientos, y actúan como que fuesen hijos del diablo, digo yo a veces. Pero no, Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, no vine a quitarla, a que como que ya vivimos sin ley, en anarquía total. No, todo lo contrario, he venido para cumplirla y para ahora hacerla cumplir también en nosotros. Así que dice el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Lo contrario de lo que sigue, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Nos está enseñando cómo es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es o eres alto en jerarquía delante de Dios, en aprecio o en puesto, por así decirlo, o eres de lo más bajo. Y el que es de lo más bajo es esa persona justamente que cree que puede quebrantar las leyes tanto de Dios como las leyes terrenales, que al cabo que de todas maneras ya es hijo de Dios y vive bajo la gracia, mas sin embargo Dios nos está enseñando otra cosa, ¿ya? Aquí Cristo mismo. Y luego de ahí entramos a hablar sobre lo que es la ira, el enojo. Y me voy a ir hasta el versículo 22, que me llama mucho la atención, que dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿ya? Estaba haciendo comparación en el versículo anterior sobre lo que antes de Cristo se decía o cómo se veían las cosas y cómo ahora con Cristo las debo de ver, ¿ya? Voy a leer el versículo 21 solo como referencia. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mas sin embargo, él dice, Cristo ahora, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Yo me quedaba pensando, ¿por qué? Venimos hablando de que Dios examina nuestro corazón y después nuestras acciones. Él no juzga externamente. Entonces, ¿qué pasa? Que para que una persona llegue a un punto de matar a alguien, primero en su corazón tuvo que haber un enojo al cual le dio rienda suelta, y una vez enojado lo suficiente o juzgado, cegado, van y cometen tales actos. Esas personas no lo hacen como en su sano juicio porque está todo bien, están en calma y están tranquilos. Típicamente es porque ya hubo un proceso de pensamiento y de sentimiento para llegar a ese punto. Por eso desde que comienza, que es desde el enojo, ahí ya está Dios diciendo, ya eres culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Ahora, concilio ya no es juicio. Un concilio, por ejemplo, cuando dicen vamos a ir a consejería matrimonial para buscar una reconciliación, ¿verdad? El tema va por ahí. Entonces, ¿por qué? Porque típicamente ya la pareja ya está mal. Lo voy a poner en el término matrimonial. Y si la esposa en su corazón y viene y lo expresa y le está diciendo al esposo, pues tú eres un necio, tú eres un testarudo, eres aquí, eres allá, ya no hay en ella lugar ni oportunidad como para querer escuchar el otro punto de vista, ni darle una oportunidad, ni abrirse al diálogo, típicamente, ¿no? Es lo que pasa. Entonces, ya por eso, porque ya lo estás tratando, llamando a la otra persona como una persona necia, ya desde allí quedas culpable del concilio, que el pleito, que no hay reconciliaciones, porque desde la actitud de llamarle a una persona necia ya estás mal.
Y dice, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hace unos días atrás, no me acuerdo cuál libro fue, pero hablábamos de cómo tratamos a las personas, que nuestros hijos nunca le digamos, eres tonto, porque hay poder en nuestras palabras. Ahora, si tú le llamas a una persona, le dices fatuo, que quiere decir tonto, quedas expuesto al infierno de fuego. Ya no es ni siquiera algo terrenal, sino ya está como para la vida eterna condenación, porque estás igualmente tú con tus palabras que tienen poder condenando a una persona a algo que la persona no es. Esa persona fue creada a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, y tú le estás diciendo lo que tú eres. Tú no eres un hijo de Dios, tú no eres semejante a Dios, tú eres un tonto. Uf, ¿no es cierto? Qué tremendo. Y así vemos el versículo 28, donde Jesús está hablando ahora sobre lo que es el adulterio, continuando con las enseñanzas que él daba. Bueno, tú lo vas a poder leer como más con calma, pero yo voy por los puntos más interesantes en este caso que estoy compartiendo contigo. Y le dice, el 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué? Porque no es como que un día te levantaste y dijiste, pues con la primera que se me atraviese, ¿no? Voy a adulterar y le voy a faltar a mi esposa o a mi esposo. Sino que ahora, desde que la estás codiciando, la miras, pero dice cualquiera que mira, entra por aquí, entran por los ojitos las cosas muchas veces, ¿no? La miras para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Y qué interesante me pareció esto porque, como para compartirlo, antes que mi esposo y yo siquiera llegáramos al Evangelio y conociéramos de Dios, algo que teníamos claro los dos era de que si empezábamos una relación, inclusive antes de casarnos, era para ser mutuamente fieles. Y él decía, no, es que yo sé que si yo en algún momento soy infiel, automáticamente yo te estoy dando a ti el derecho de hacer exactamente lo mismo para conmigo y viceversa. ¿No? Si yo fuese infiel, inmediatamente, y que yo quisiera que él me fuera infiel, claro que no. Entonces, es muy importante el poder ahora entender que todo empieza por lo que miro. Y viene aquí la parte súper interesante para mí, porque a veces es bien mal interpretada esta parte. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y no se refiere a este órgano de la visión que es el ojo en sí, porque para ellos, como judíos, como pueblo hebreo, el ojo representaba también el carácter de una persona, ¿ya? Porque decían, es como ve la vida la persona. Cuando tú miras a alguien, en este caso a la mujer que decía para codiciarla, es porque tú eres una persona codiciosa que está siempre deseando lo que alguien más tiene. Está hablando de una mujer casada, por eso dice adulterio, ¿no? Y ya le pertenece a alguien más y tú estás mirándola con ojos codiciosos. A una persona que es a lo mejor, no sé, avara. Todo lo mira y todo lo quiere tener y que nadie más tenga nada, ¿no? Una persona, por ejemplo, que es buena y es generosa, es abundante, cuando mira algo o alguien, siempre mira cómo ayudar al que tiene necesidad y está viendo la necesidad ajena para apoyar, para ayudar, ¿no es cierto? El que es, por ejemplo, orgulloso, siempre va a mirar a los demás como menos que él, por debajo de su hombro. Entonces, ese es el ojo del que se refiere. Si tu ojo tu ojo derecho, o sea, el que supuestamente debe de estar recto, tu mirada, tu visión debe ser derecha, está causándote problemas. ¿Cómo estás mirando? Sácate esa manera de ver las cosas, esa manera de ver la vida. Igualmente ahora dice inmediatamente después de eso, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Igualmente, no es en sí el órgano de la mano, ¿verdad? El miembro, sino que ahora se refiere a la acción. ¿Tú lo miras? ¿Tú miras algo? Eso va a mandar un mensaje a tu cerebro que va a hacer accionar, a hacer algo, obrar. Tus manos representan lo que tú haces, tu trabajo, tus acciones. Y si vas y haces las cosas mal, eso se refiere. Deja de hacer aquello mal. Deja de dejarte llevar por el impulso para obrar de manera
inicua, impía, mala ante Dios, ¿ya? Entonces, para que todo tu cuerpo no sea echado en el infierno, ¿ya? Y ahora sigue inmediatamente después del adulterio, porque lo lleva y es algo que sucede en nuestra sociedad como sucedía en aquellos años. Por eso lo estaba tocando el Señor Jesús. Y hablando sobre el divorcio, en el versículo 32 dice, pero yo os digo, ahora, ¿cuál era la nueva ley de que él daba? Dice, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, le fue infiel, hace que ella adultere. Si nada más la dejaban, ¿verdad? Y le daba carta de divorcio y la dejaba. Ella, esa persona que es la que en este caso decimos hoy día pide el divorcio, hace que su cónyuge adultere porque se va a buscar otra persona también, ¿no es cierto? Pero ahora también el que se casa con la persona repudiada comete adulterio. Y eso es algo que en nuestros días y en muchas iglesias cristianas es aceptado. Como que, bueno, es que ya se divorció, ya está libre. Pero Dios no está diciendo eso. A menos que ese divorcio, como dice aquí, haya sido por causa de fornicación. ¿Ya? Bien específico. Es como la única chancita que Dios podría decir que nos da para hacer eso. Y vamos a leer un poquito más al respecto después en otro evangelio. Pero de momento nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, nada de que, bueno, ya están casados, pero ¿dónde está la primera mujer o el primer esposo? Si está vivo, si no fue que se quedó viuda la persona, están cometiendo adulterio. Ante la palabra de Dios, yo no puedo decir otra cosa. Y vamos entonces al versículo 34 ahora, donde habla Dios de los juramentos, nuestra palabra, qué es lo que hablo, ¿ya? Y por eso digo, ya lo dije y así es, porque así lo dice la palabra de Dios. Nos habla de que nosotros no debemos hacer juramentos, ¿ya? Cuando tú dices algo, dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por todo lo que ahí menciona. Mas, sin embargo, el versículo 37 dice, pero sea vuestro hablar. Sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Mucha gente tiene la mala costumbre, no, es que te lo juro por mi madre o te lo juro por Diosito lindo. No. El Hijo de Dios dice sí y significa sí. Dice no y significa no. Y punto. Porque debo de tener una sola palabra. Continuamos. Que el versículo 44 dice, pero yo os digo, otra vez más, porque se había dicho antes, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Ay, perdón, me salté una. En el versículo 38 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esto toca el tema de la venganza. Dice el 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y es chistoso, porque en otro de los evangelios lo vamos a leer más adelante, especifica qué significa eso, pero básicamente es, no te las cobres por ti mismo. Dicen que la venganza es dulce, es mentira. La venganza es algo súper amargo y que te va a traer el resultado de la desobediencia porque vas a estar desobedeciendo a Dios. Ahora sí, vamos al versículo 43, que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Qué cosa tan difícil hoy en día nos pone el Señor Jesús, amar al enemigo. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es bien fácil amar al que te ama. Es bien fácil ayudar al que te ayuda. Es bien fácil bendecir a los que te desean también a ti el bien. Pero hacer lo contrario que nos está enseñando Cristo es un estándar que está por arriba de nosotros inclusive. Pero si tenemos esta naturaleza de Él, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Él aún a los que lo estaban crucificando les estaba deseando que Dios los bendijera. ¿Ya? Que Dios no les tomara en cuenta ese pecado. Imagínate. Así que para cerrar, el capítulo 5 dice en el versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Y no significa perfecto de que jamás va a haber un error en nosotros ni una falta, sino que nos vamos a estar esforzando por hacer exactamente estas cosas que están aquí escritas, lo que Él nos está pidiendo. Pasamos al versículo 6, capítulo 6, donde nos habla sobre la limosna.
¿ya? Y nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que cuando hago algo bueno, hago una ayuda, doy una limosna, que eso es cuando ayudo a un pobre. Las ofrendas son dentro de la iglesia, ¿verdad? Cuando se pasa el canastito para colectar, esa no es limosna. No le doy una limosna a la iglesia ni a Dios. Es ofrenda, entonces, aclaro. Entonces, mis limosnas que son para los pobres, donde ayudo, tengo que hacerlo en secreto. ¿Ya? No andarlo publicando, no andar haciendo videitos, no andarlo compartiendo como para que me aplaudan o me echen porras. Segundo lugar, la oración. Cuando ores no seáis como los hipócritas, dice el versículo 5. Y el versículo 6 de ahí dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, órale a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ya? Esto no habla de las oraciones grupales, congregacionales que se hacen en las iglesias cuando se cita orar, vamos, oramos juntos, oramos por peticiones comunes, por peticiones que pueden decir en cierta forma son públicas, pero cuando son tus peticiones personales, tú oras en secreto a puerta cerrada. Bien, y ahí Dios nos da el modelo de la oración que conocemos como el Padre Nuestro, que es nuestro modelo a seguir en la oración, que empieza con alabanza primeramente a Dios, reconociendo quién Él es, pidiendo que su voluntad, que ya se está haciendo en los cielos, también se pueda hacer en mí, que soy tierra, y en esta tierra, en nosotros como cristianos, ¿verdad? Que nos provea, que nos proteja, que nos libre de todo mal, ¿verdad? Porque Él tiene el poder de hacerlo y nadie más, ¿ya? Pero interesante que de toda la oración del Padre Nuestro, en el versículo 14, el tema que Jesús mismo retoma sobre eso mismo que él acaba de decir es, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Después de que les acabo de decir ese tema que tengo que amar a mis enemigos y bendecir a los que me maldicen y todo eso, cuando les enseña cómo orar al Padre, la parte que él hace hincapié es el tema del perdón. ¿Quieres que Dios te perdone a ti? Pues tienes que perdonar, porque si tú no perdonas a tu esposo, a tu vecino, a tu familiar, a tu compañero de trabajo, a quien sea, créeme, Dios a ti no te va a perdonar, porque esta es la palabra que Cristo dio, ¿ya? Porque dice más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas y las vamos a cometer. Así que perdonando para que Dios nos perdone. Vamos entonces ahora a lo que es la parte del ayuno, lo que Dios nos enseña sobre el ayunar, que no seamos hipócritas, básicamente. Y dice el versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Recordemos, vivían básicamente en el desierto, había poca agua. Aunque no se bañaran, lo que se hacían era ungirse con aceite toda la cabeza. Los varones les incluía la barba, porque usaban barba. Se tenían que perfumar con esos aceites, porque también eran para perfumarse y para que el peinado se les quedara, no como yo que ando así, ¿verdad? Ellos se tenían que poner esos aceites. Y 2, lavarse el rostro. ¿Ya? No se quedaban ahí todos lagañosos y peor aún, y yo lo voy a decir, no andaban con la boca de dragón porque no se lavan ni la boca. Hay personas que están ayunando y dicen, ay no, es porque no me puedo llevar alimento a la boca y no se lavan ni la boca y andan matando a medio mundo. Lo que quieren es que la gente se entere de que están ayunando, ¿no? O sea, como que, hey, en secreto, que nadie se entere. Tú haz tu rutina de aseo personal normal como lo harías cualquier otro día, para no mostrar a los hombres que ayunéis, o que ayunas, perdón, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No demuestras, o sea, externamente tú te aparentas, te presentas, te limpias, te bañas y todo como cualquier otro día de la semana. Aunque solo tú sabes y el Padre que estás ayunando. Saltamos a lo de los tesoros, ¿verdad? Que dice Dios que no hagamos tesoros en esta tierra, sino dice el versículo 20, haceos tesoros en el cielo. 21, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. ¿Ya? El tesoro es aquello que yo aprecio, que yo cuido, ¿no? Entonces, si mi tesoro está aquí en las cosas de la tierra, lo que yo más cuido y lo que yo más atesoro, por eso lo llamamos así, son mi casa o mis carros o mis cuentas bancarias, por ejemplo, y es lo que más quiero, aquí se va a quedar.
Mas, sin embargo, por eso nos dice que hagamos tesoros allá en los cielos, ¿ya? Porque ahí demuestro dónde está mi corazón, en qué estoy poniendo mi corazón, mis sentimientos, mi amor, mi afecto. Y de ahí saltamos a lo que es la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Nuevamente, regresando un poquito así como que el Señor parece que reforzó, hizo harto hincapié en esto. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Como ves la vida, como ves las cosas, como ves a las personas, así las vas a tratar. Y si eres de esas personas, tenemos un dicho mexicano, que anda mirando muros con tranchetes en todos lados, que anda viendo como que todo el mundo te quiere hacer mal, todo el mundo es malo, todo el mundo son tus enemigos, así los vas a tratar, así te vas a comportar. Y de ahí continúa hablando sobre las riquezas. Fíjate qué interesante que lo entrelaza los tesoros con el ojo y nuevamente los tesoros. ¿Por qué? Qué interesante sería saber, ¿no? Dice ahora, ninguno pues puede servir a dos señores, porque porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, si estoy buscando estar bien con Dios, voy a tratar justamente eso de agradar a Dios. Mas, sin embargo, si estoy tratando de hacerme rica en esta tierra, pues mi afecto va a estar con las cosas de esta tierra y lo que me diga Dios me va a parecer molesto, ¿ya? Así que el afán y la ansiedad. No es que no voy a trabajar, no es que no voy a esforzarme, pero cuando estoy ansiosa y afanada por algo es porque eso es lo que es mi tesoro, lo que está aquí metido en mi corazón. Dice aquí, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Qué interesante, porque hay un dicho que dice que hay gente que vive para comer y se nota, ¿verdad? Y que lo que hay que hacer es más bien comer para vivir, lo justo y necesario. Igualmente, el cuerpo, mucha gente se desvive por qué se van a poner, qué outfits van a llevar, pero no cuidan el cuerpo, la salud, por ejemplo. Así que cuando nos afanamos por lo externo, descuidamos típicamente siempre lo interno. Y cuando estamos así de afanados, no podemos ver la bendición de Dios. Dice el versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Que como que eso es el enfoque de muchas personas, en eso están enfrascados. El 33 me parece interesantísimo cuando me lo dijeron de esta manera. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si estoy realmente buscando el reino de Dios, Dios dice que lo demás me lo va a añadir. Yo te pregunto, lo que una vez me dijeron a mí, ¿tienes las añadiduras? ¿Tienes que comer? ¿Tienes que vestirte? ¿Vives? No te voy a decir rico, pero ok, ¿ya? Si es así, probablemente estés entonces bien con Dios, porque esas son tus añadiduras y Dios te las está dando. ¿Por qué? Porque estás efectivamente buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero si no tienes las añadiduras, mucho cuidado, porque puede significar que no estás buscando el reino de Dios. Tema para meditar, ¿ya? Y luego el capítulo 7 y último empieza con el juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Lo voy a mencionar y lo dejo así porque a mí me pareció tan interesante este tema, que pareciera como que inclusive se va a contraponer con algo más que tenemos aquí adelante. Y déjame agarrar un marcador, porque aquí en este versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, pero de aquí, si nos saltamos inmediatamente al 7:20, solamente para que no se me vaya a pasar esto, dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? Voy a leer el 17 como referencia. Dice, así todo buen árbol da frutos, buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 20, así que por sus frutos los conoceréis. Ok, o voy a juzgar o no voy a juzgar.
Si no juzgo, ¿cómo se supone que voy a estar viendo los frutos para conocerlos, si son buenos o son malas gentes, ¿no? ¿Qué está hablando de esto? Cuando yo juzgo, típicamente viene el prejuzgar, que según a como mis ojos, recuerda, nos viene hablando de los ojos, a como yo estoy viendo a las personas, a veces digo, ay, esta persona es bien enojona, bien gruñona, ¿ya? Y la estoy mirando por eso. Pero, ¿sé yo por qué está haciendo esa persona así? ¿Por qué se está comportando de esa manera? Tal vez es una manera de protegerse, una barrera de protección porque fue dañada en algún momento de su vida y por eso se está portando así. Entonces, cuando dice que el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da buenos frutos y por sus frutos los conoceréis, yo me preguntaba en esta analogía, si yo tomo una mandarina y la muestro y yo digo, esta mandarina se ve buena, se ve rica, pero no tengo manera de saberlo en realidad hasta que no la examino, hasta que no la inspecciono. Tengo que abrirla para ver si está jugosa por dentro. Tengo que mirar si tiene semillas o no tiene semillas, porque he comido frutas sin semilla, quiere decir que no son orgánicos, que son injertados o son cruzas especiales, ¿verdad? Modificados a veces genéticamente. Y también hasta que no lo pruebo no me doy cuenta si esa mandarina era ácida o era dulce. Tengo que examinar ese fruto para ver cómo está. Entonces, muchas veces nosotros somos como esas personas que miran por fuera algo y dicen, ay no, eso a mí no me gusta esa comida. Y muchas veces yo pregunto, bueno, ¿ya la probaste? ¿Ya la comiste? Ay no. ¿Cómo sabes que no te gusta? Así nosotros, para poder juzgar, deberíamos primero conocer. Ahora, el problema es que nosotros no podemos conocer el corazón ni podemos conocer las intenciones, solamente Dios las conoce. Pero ahora, el fruto que dé la persona, si es un fruto dulce, si es una persona amable, si es una persona generosa, me voy a dar cuenta por eso que hay en esa persona. Ahora sí, me voy a continuar por el orden que llevaba. Entonces, no juzguéis para que no seas juzgado. Después entramos a la oración y la regla de oro. Empezamos en el 7:7 y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay acciones que hay que hacer para recibir. No es a quien necesita. Dios no trabaja en base a la necesidad, trabaja en base a lo que hacemos. Para que te dé algo, primero tienes que pedirlo. Si necesitas algo, tienes que buscarlo. Y para poder que se te abran puertas, tienes que llegar y tocar esas puertas, ¿no? Llamar. Entonces tú tienes una acción que hacer para que te llegue la respuesta. Entonces, eso es en cuanto a cómo funciona esta vida. Y luego viene la regla de oro, ¿ya? Dice en el versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahí se cumple todo, ¿ya? No matar. ¿Cómo sé que no voy a matar? Porque ya a mí no me gustaría que me mataran. No robar. ¿Cómo sé que no debo de robar? Porque a mí no me gustaría que me roben. No mentir. ¿Cómo lo sé? Porque a mí no me gusta que me mientan. Entonces, como quieres que los hombres hagan contigo, así haz con ellos. Y con esto tú cumples toda la ley y todos los profetas. Porque nadie desea el mal para sí mismo, ¿no? Después nos habla sobre lo que es la puerta estrecha, ¿ya? Que ahora dice que el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan, ¿ya? Si tú imagínate que vas, no sé, hay personas que les gusta escalar en las montañas y tienen que pasar por unos caminos súper estrechos. Imagínate que una de esas personas va a ir por ese camino y lleva un tremendo bolso colgado atrás y tiene que pasar por, a veces, a las faldas de la montaña, un caminito que está así de angosto. ¿Qué va a pasar con ese bolso que lleva? El peso del bolso lo va a jalar y lo va a tirar del que está abajo y va a morir. Eso representa cuando nuestra vida está cargada de tantas cosas que son inservibles o que son de esta tierra y las tenemos atesoradas en el corazón, lo que veníamos hablando, ¿no? Que están más interesadas en hacer tesoros en esta tierra, están más preocupados, aman más y cuidan más el carro que su relación con Dios o su familia o sus hijos. Todas esas cosas son cargas extras que no nos van a dejar entrar por esa puerta que está así de ancha. Perdón, así
sí, así de ancha, y por ese camino que está así de angosto, donde no pasan esas cosas, no pasan los excesos de vida. ¿Ya? Y bueno, de ahí viene, ¿verdad?, lo que hablábamos hace un momento sobre los frutos en una persona, porque falsedad se encuentra en todos lados y hay gente que habla mucho, pero sus acciones no respaldan lo que están hablando. Hablan de bondad, pero son personas que no son buenas con nadie. Hablan de verdad y son mentirosos. En fin, cosas por el estilo. Y bien, después viene el versículo 21 que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Dios no está buscando gente buena para hablar. Mucha gente cree que con solamente decir las palabras correctas y hablar el lenguaje cristiano ya la hizo, pero sus acciones están lejos. Entonces, aquí, como dicen los americanos, hay que walk the walk, talk the talk and walk the walk. Hablar el lenguaje, pero también caminar el camino, ¿ya? ¿Y por qué? Porque tengo que ver las acciones, tienen que respaldar las palabras, ¿no? Bien, ahora, para terminar, el último segmento habla de los 2 cimientos, y Dios nos compara, dice: cualquiera que me oye estas palabras, o sea, todo esto que el Señor estuvo hablando en el Sermón del Monte, estos 3 capítulos, ¿ya? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estos principios que Dios nos enseñó, que Cristo nos enseñó, son la base, son el fundamento, ¿ya? Estas cosas, si yo las hago, si yo me guío por ellas, aunque no tuviera ningún otro libro de la Biblia, aunque no leyera nada más, con estos 3 capítulos, yo podría pasar la vida entera tratando de aplicarlos, y si los hago, Dios me consideraría, en este caso, ¿verdad?, una persona prudente. Y mi casa, mi vida, mi edificación de vida no caería jamás. Aunque lleguen las pruebas, las luchas a mi vida, estaría firme. Mas no así el que no las hace, ¿ya? Y dice el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Si tú cuentas todos los versículos que acabamos de leer desde el versículo 5:3, capítulo 5, versículo 3, hasta el 7:27, tenemos un total de 107 versículos que habló Jesús. Estos 107 versículos son la base de todo el cristiano. Así que yo te invito para que tú los leas con mucha calma, especialmente el Padre Nuestro, y medites en cada una de esas partes, lo que Cristo nos está enseñando, cómo debo de orar, porque ese es cómo debo aplicar mi vida, en realidad, ¿ya? Para poder ahora hacerlo, porque este Cristo que dice aquí que tiene autoridad, no como los escribas, es el que las enseñó. Así que, bueno, fue bastante largo, es un tema muy profundo estos 3 capítulos, que espero te sean de mucha bendición, que el Espíritu Santo de Dios te guíe, te hable a ti de manera muy personal también. Y pues nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.